Hola Felipe, ¿cómo estás? Bueno, la historia que te voy a contar es de cuando yo tenía aproximadamente entre 3 y 4 años. Es una historia que mi mamá me contó, por eso la conozco. Yo realmente no me acuerdo nada de lo que pasó. Un día fuimos a ver a mi abuela a su casa en Puente Alto. Había una tía en esa casa también visitando a mi abuela. Y en un momento mi mamá va al baño y me quedo yo sola sentada en el sillón del living. Y mi mamá dice que en un momento me escucha hablar con una niña. Yo tenía una amiga imaginaria que se llamaba Karina. Entonces mi mamá escuchó mi voz y pensó que yo estaba hablando con mi amiga imaginaria. Pero después resulta que esta niña me responde. Y mi mamá escucha la voz de esta niña diciéndome, Tiare, vamos a jugar a la calle. Y yo le respondo que no puedo porque afuera en la casa de mi abuela en ese tiempo, la calle estaba abierta. Entonces no habían rejas, que ahora sí hay. Entonces pasaban autos por ese pasaje. Entonces yo le digo a mi amiga Karina, no puedo porque pasan autos y me puede pasar algo. Ella responde, mi mamá escucha que me dice, no, no va a pasar nada. Está todo bien, salgamos nomás y juguemos. Entonces mi mamá se asusta pensando en que voy a salir a la calle a jugar con esta amiga. Y le dice a mi tía que estaba en la casa de mi abuela, le grita, Eli, Eli, anda a ver a la Tiare porque está con una amiga y la amiga le está diciendo que salgan a jugar a la calle. Entonces mi tía va a verme al comedor, al living comedor, y le dice a mi mamá, Susi, no hay nadie, la Tiare está sola, sentada ahí en el sillón. Me va a ver y yo estaba sola en ese sillón. Mi mamá le dice, pero ¿cómo si yo la escucho hablar con una niñita? Y mi mamá realmente escuchaba la voz de otra persona hablando conmigo. Y mi tía dice que no, que yo estaba sola en esa casa, en el comedor ahí sentada. Y que estaba jugando sola, no había nadie más conmigo. En ese tiempo yo vivía con mi mamá y mi hermano en un departamento en otro sector de Puente Alto, que es el Volcán. Vivíamos en unos departamentos al lado de un peladero. Y ocurrían varias cosas en ese departamento. Por ejemplo, después de la historia que te acabo de contar, un día yo aparecí llorando. Mi mamá me pregunta qué me pasó. Y yo le respondo que me peleé con mi amiga, con mi imaginaria, la Karina. Y que me peleé con el papá después. Que el papá me retó porque me peleé con mi amiga. Y me dijo que no me podía juntar más con ella. Entonces yo le conté esto a mi mamá y lloraba. Después de eso, bueno, yo como todavía era muy chica, dormía en una cuna de estas que eran de madera, de estas antiguitas, y no se le podía bajar el barandal. Ya eran barandales como quietos. Entonces mi mamá me acostaba en la cuna y yo en la madrugada, tipo 3 de la mañana más o menos, 4 de la mañana, 3 y media por ahí. Mi mamá se despertaba porque me escuchaba llorar y yo estaba abajo de la cuna. Pero no había forma en la que yo me bajara. Entonces aparecía abajo de la cuna llorando. A veces yo aparecía con moretones y golpes en esos momentos en los que despertaba mi mamá. Y decía que me pegaba. No recuerdo si era la Karina o el papá de la Karina, pero alguien me golpeaba y me aparecían moretones por todo el cuerpo. También habían momentos que en el departamento yo me ponía a jugar en el pasillo, lanzando una pelota. Mi mamá siempre me cuenta esta historia porque lo considera algo demasiado extraño. Así que yo me paraba en el pasillo, mirando hacia la pieza de mi hermano, y que yo lanzaba la pelota hacia la pieza de mi hermano, y que la pelota, antes de llegar a la pared de la pieza, se devolvía sola, como que paraba y se devolvía. Y que yo me reía como si estuviese jugando con alguien, pero la pelota se devolvía sola hacia donde estaba yo. Otra historia que quería contarte es después del fallecimiento de mi abuelo. Él falleció cuando yo iba como en la enseñanza media.
no recuerdo en qué curso, pero iba a la enseñanza media. Luego de que él falleció, unas semanas, habrán pasado 1 o 2 semanas, yo me desperté en la noche. Me desperté como a eso de las 2, 3 de la mañana, porque uno de mis gatos empezó a hacer arena, cacao, en el arenero y empezó a tapar y metía mucho ruido. Entonces todos nos despertamos. En esos tiempos teníamos una perra que dormía en la pieza de mi mamá. Entonces, mientras el gato hacía eso, la perra desde la pieza de mi mamá ladraba hacia afuera. Ladraba y ladraba mucho, entonces entre las dos cosas había mucho ruido. Y yo, bueno, siempre he sido muy sensible a este tipo de cosas. Entonces cuando me despierto a esa hora, yo suelo taparme la cara y darme vuelta y tratar de volver a dormir. Entonces eso fue lo que hice ese día. Había tanto ruido, vi la hora, vi que era muy tarde, me tapé hasta arriba y volví a dormir. Al otro día le cuento esto a mi hermana y a mi mamá y comentamos lo que pasó. Y me dicen que la perra estaba ladrando hacia mi pieza. En la pared de la pieza hay una ventana que da hacia la pieza de mi mamá. Entonces la perra estaba ladrando hacia la ventana que da a mi pieza y mi hermana se sentó a ver por qué estaba ladrando tanto y vieron un hombre parado a los pies de mi cama, mirándome. Dijeron que quizás fue mi abuelo que me fue a visitar y se paró a los pies de la cama y estuvo un buen rato ahí mirándome mientras la perra ladraba. Y después desapareció y la perra dejó de ladrar. Y a todo esto nosotros nos cambiamos de casa cuando yo cumplí 5 años. Nos vinimos a vivir a otro sector de Puente Alto y en esta casa igual han pasado más cosas. Como por ejemplo una vez cuando yo iba como primero medio más o menos, mi mamá me cuenta una historia porque ocurrió mientras yo estaba en el colegio. Dice que estaba haciendo aseo en mi pieza. Esa pieza en ese momento no tenía puerta. Tapábamos con una cortina. Entonces ella dice que mientras hace aseo en esa pieza, se da vuelta, mira la cortina y ve que hay los pies de una persona. Ve a una persona a través de la cortina. Se da vuelta, sigue haciendo aseo. Ella piensa que soy yo llegando del colegio y siente que alguien le toca el hombro. Entonces ella dice, ya pues Titi, que así me dice a mí, ya pues Titi, déjame molestar. Y cuando se da vuelta, no hay nadie. Y yo no estaba, mis hermanas no estaban, porque todas estábamos en el colegio a esa hora. Entonces no había nadie más que pudiera tocarla. Y así han pasado cosas como que yo recuerdo una vez haber estado jugando con un equipo de estos subwoofer al frente mío, desenchufado, y de repente el subwoofer se prende y empieza a cambiar de canales. O de repente yo he visto, me mueven como la cama, me mueven las frazadas y me las tiran al piso. O siento que se acuesta alguien al lado mío, que me abraza. He tenido sueños, pesadillas más bien, muy fuertes. Y cuando despierto estoy afirmándome los pantalones porque los tenía abajo, por ejemplo. Como si alguien hubiese estado encima mío. De hecho, yo mientras dormía yo sentía como algo. Y ese día, de esto que te estoy contando, antes de quedarme dormida, yo sentí que me abrazaron y me susurraron al oído. Entonces, no me acuerdo que me susurraron, pero algo dijeron. Entonces, yo obviamente cuando me desperté con los pantalones afirmándome, yo estaba bastante asustada, porque nunca me había pasado eso. Han habido ocasiones también en las que se cierra la puerta sola sin viento, o veces en las que yo estoy a oscura en la pieza con el teléfono en la cara y veo que alguien se asoma por detrás del teléfono, por ejemplo, y varias cosas así. Ahora, actualmente no han pasado cosas, pero porque duermo con gatos en la pieza. Pero cuando no están los gatos en la pieza, yo sí siento más frío, siento como
alguien que me está mirando, siento que se acuestan, no se sientan a los pies de la cama y cosas de ese estilo. Hola, mi nombre es Óscar. Tengo a la fecha 46 años. Soy del año 1978. En abril de 1992 tenía 12 años. Recién había llegado a vivir a las compañías. Para mí era bastante desconocido el sector. Era nuevo. Recién habían entregado la Villa al Parque, sus pasajes Alejandro Flores, Santa María, el Nazareno, la Gruta, estaban siendo habitados. Hacia arriba, por Teresa Jornet, creo que se llamaba la calle, había más pasajes. Recuerdo que para llegar a ese sector donde nos reúne el tema de conversación del famoso Duende Ignacio, había que llegar a calle El Mesías. Tenía justo un amigo, un compañero de curso que vivía ahí. Y del Mesías se caminaba hacia arriba, donde estaba la tubería abandonada. Debo decir que yo al principio también fui escéptico y no creí mucho lo que nos pasó de niños, viendo o pensando que habíamos visto al famoso Duende Ignacio. Luego de que tanto nos dijeron que era algo psicótico, que algo que se nos había ocurrido a todo el mundo. Pero también tuve la misma noción tuya de buscar más, de querer saber más qué pasaba en esos sectores. Y claro está, también averigué lo mismo que hay en ese sector porque la Villa El Parque está construida sobre los terrenos de una antigua plantación de palmeras y árboles que eran como un parque. De ahí su nombre. Todo eso salió, pero hacia atrás, donde pasó esto, estaba los terrenos donde se construyó luego la Villa Lambert, Villa El Romero. Esa tubería, por lo que yo estuve averiguando, había pertenecido al canal Jaramillo. Y luego la desviaron por el tema de la creación de las nuevas poblaciones y le crearon el nuevo cauce completo al canal de Jaramillo. También averigué lo mismo que decía el caballero que sale en tu video, que ahí vivió en los terrenos, el terreno, hacienda, casa, no sé cómo decirlo, vivió una familia que había perdido a su hijo. Y eso a mí me trajo la retrospectiva de empezar a investigar y querer saber más qué había pasado en esos sectores. Desde que llegué a vivir a esa villa, siempre se sintieron cosas extrañas. Era como que la población estaba con alguna carga o con algo, porque sí se sentían algunos ruidos de las casas. Se sentían ese famoso ruido de bolitas que se siente a veces en los cementos. Y mi madre, que en paz descanse, me contó que cuando estaban construyendo en la Villa del Parque, habían encontrado osamentas que venían de la época precolombina. Así que por ahí sacamos la deducción que podían ser algún espíritu o algo que quedó vagando con su energía por ese sector. Pero lo del famoso duende, sí. Yo al principio, claro, fui escéptico, no creía. A mis 12 años también tenía la duda. Y como nombran ahí a un sacerdote, era el padre, no me recuerdo si su nombre era Juan, pero era el sacerdote, el párroco de la parroquia San Juan Bautista, la que queda por calle Vicente Zorrilla. Porque lo recuerdo bien porque nos estábamos preparando para la primera comunión en ese tiempo con mis amigos y él era nuestro padre, nuestro párroco. Él también ingresó ahí al tubo, me recuerdo, porque él dijo que cómo van a creer en estas cosas, cómo van a pensar que existen estas cosas del mal, estas son cosas del mal. Y fue a mirar, también, dentro de su curiosidad, yo creo, porque el padre no era una persona de edad, era un hombre muy joven en ese tiempo, de haber tenido unos 40 años, que era bastante joven, era atlético porque se ponía a jugar en los recreos a la pelota con nosotros. Entró a la tubería, se demoró unos minutos y cuando salió bastante, como su cara bastante cambiada, como que algo había visto, pero no quiso decir nada. Mantuvo un silencio el padre. Con mis amigos tratamos de entrar.
Avanzamos un poco en la tubería, escuchamos ruido y ante eso nos devolvimos. Nos dio miedo, debo decirlo la verdad, nos dio mucho miedo y nos devolvimos. Sí escuchamos a muchas personas que decían que veían una luz al fondo, que se divisaba algo, pero yo no lo vi. Pero investigando y juntando los antecedentes que por el sector se había perdido hace muchos años atrás un niño, puede que ese niño haya quedado atrapado en el conjunto de tuberías que eran del canal, que al trabajar la empresa, moviendo tierra, cambiando el canal de curso, puede que hayan molestado al espíritu del niño, o al duende, no sé, porque igual vi el tema ese que dices tú de los niños moros, que son los niños que no son bautizados. Hace tiempo yo pensaba hacer esto mismo que tú haces, de subir la historia y contar lo que vi, pero me daba cierto miedo, o me da cierto recelo. Soy bastante cuidadoso en lo que se requiere estas cosas. Pero sí te tengo que contar, como experiencia mía, que siempre tuve alguna sensibilidad distinta al sentirle estas cosas. Porque cuando era niño, vivía con mi madre en la población Pedro de Aguirre Cerda, y en la calle de atrás de la posta, había una calle, no recuerdo su nombre, pero mi madre arrendaba una casa ahí. Y vivimos solos siempre los dos, porque mi hermana mayor estudiaba afuera de la ciudad. Y cuando mi madre me dejaba solo, yo sentía que a mí me despertaban. Me despertaban con cosquillas en los pies o me movían en la cama. Yo tenía unos 6, 8 años de haber tenido en esa época. Y siempre, ¿cómo se llama? Se lo dije a mi madre. Y mi madre me decía, esto deben ser quizás los duendecitos, me decía, que por este sector habitan mucho. Siempre me quedó la duda esa. Pero luego fue pasando el tiempo, fue pasando los años, fui creciendo, entré a estudiar, en la enseñanza media, y me tocó hacer el servicio militar. Y estando en el servicio militar, sí que me pasaron dos cosas que quizás nunca le encontré una explicación. La primera, yo me encontraba de guardia en el sector de los cerros del sector del Polvorín, en la cúspide del cerro del regimiento Arica antiguamente. Creo que ahora se llama Colimbo. Hacíamos guardia de 2 soldados siempre. Pero ya como éramos antiguos, pasados los 7 meses de servicio militar, empezaron a dejar solo de a un hombre por puesto. Así también achicar las guardias, que fuera menos la gente que hacía servicio. Y a mí me tocó en ese sector. Estaba bastante cansado porque llevábamos ya como un mes haciendo guardia casi cada 2 días, 3 días. Estaba cansado, con mucho sueño. Y me dejaron en ese puesto, solo. Y más abajo me recuerdo que estaba mi compañero apellido Bruna. Lo recuerdo bien porque fue una buena persona, muy buen amigo. Estaba en el sector de la barrera este que le llamaban. Y hacia el otro sector había otro soldado, al de que no recuerdo el nombre, pero él estaba mirando hacia la calle que da hacia Alfalfares. Novoa parece que se llama la calle que da por abajo, que bordea el cerro. Entonces, ya, yo estaba en ese tema de haciendo mi servicio de guardia y en el este de la noche me empecé a quedar dormido. Que eran 2 horas que había que estar ahí, pero igual empecé a dormitar, porque eran muchos los días que llevábamos de servicio. Y en una de esas que me dormito, siento que me pescan del arnés, de ese suspensor que ocupábamos antiguamente los soldados, y me tiran para atrás fuerte, que choqué con la reja, que era como una reja de este material de malla. Y me asusté, pues yo pensé que había venido el cabo, que estaba de comandante de relevo, y no, po. No había nadie, nada, nada, nada. Y yo me asusté y bajé corriendo hacia abajo del cerro y me encuentro con mi compañero Bruna y le pregunto si había visto a alguien. Y él también venía corriendo hacia arriba porque le había visto una sombra que había corrido por el borde entre medio de los árboles, porque arriba había mucho eucalipto. Ese cerro tiene muchos árboles. Y nos quedó la duda siempre. ¿Qué había pasado ahí? Porque él vio una sombra corriendo y yo sentí que a mí me empujaron hacia atrás. Esa es una anécdota que no a todo el mundo le cuento, pero creo que tú tienes más experiencia en este tema y me vas a poder comprender. La segunda historia también me pasó ahí mismo en el regimiento. Estábamos en un puesto de guardia llamado Radio Estación, hacia abajo, en la calle Novoa,
mirando hacia el sector de Alfalfares, Colegio Providencia. Y no habían pasado más de 15 o 20 minutos y nos habían dejado ahí apostados después de hacer el relevo. Esto era pasado a las 12 de la noche. Habían pasado las 12 de la noche, claro. En ese tiempo no existían celulares, no teníamos radio para podernos entretener. Nada, estábamos conversando. Estábamos haciendo la guardia de 2. No me recuerdo del nombre del muchacho que no estaba, que me tocó hacer la guardia. El nombre en sí, su nombre de pila y su apellido no lo recuerdo, pero sí recuerdo el sobrenombre que le teníamos. Le decíamos, perdonen, el imbécil. Porque hacía cada tontera. Por culpa de él no terminábamos pagando todo porque era bueno para hacer tonteras. Tan despistado que era mi amigo. Pero nos dejaron y nosotros nos pusimos a conversar de la vida mientras mirábamos hacia abajo del cerro, cuidando. Y en eso escuchamos que venían caminando por el borde del cerro nuevamente. Los únicos que caminaban por ese borde del cerro era el relevo. Y escuchamos los pasos y el traqueteo que hace el fusil y el equipamiento al caminar, porque mete un ruido bastante particular que es como un tintineo de los fusiles antiguos. Estoy hablando del fusil SIG 510, que era metálico y hacía como un cascabeleo, un ruido al chocar los bípodes. Y mi amigo se parapeta y le dice, alto quien vive, pensando que era el rey, que venía nuevamente Mikao para sorprenderlo y hacer bien el trabajo de pedir el santo y seña y lo que nos enseñan en el servicio militar. Pero para sorpresa de nosotros no había nadie. Escuchamos caminar y pasar por el lado de nosotros el mismo sonido, pero no vimos a nadie. Y una tercera, muy buena tercera historia del ambiente, y ahora que he estado escuchando esto de los programas y yéndote, una tercera. Estábamos de guardia. Hace poco habían puesto intercomunicadores en los puestos. Estaban recién apareciendo los famosos intercomunicadores. Debe haber sido el marzo del año 98. Y estábamos en lo que da para abajo, en la calle Molinos Viejo. Ahí habían unos puestos de guardia. No sé si tú has pasado por afuera del regimiento y se ven como unas canchas de pientas donde hay unos, ¿cómo se llama? Una zona de ejercicio. Nosotros íbamos caminando. Hicimos el relevo como todos los días. Y ahí dejamos a un ¿cómo se llama? A un soldado que se quedó de guardia. Es uno que se quedó ahí apostado. Llegamos de toda la vuelta que dimos y habrá pasado media hora o una hora de haber hecho todo este relevo. Y en el puesto donde yo quedé, empecé a escuchar la radio y el compañero que había quedado en ese sector donde estaba la cancha Pentaton dice que vio una sombra oscura que apareció entre las murallas blancas que tenía la cancha de Pentaton, que era el muro donde teníamos que saltar nosotros de hacer los ejercicios. La siguió y no vio hoy nada. Claro, todos se rieron de él, todos no creyeron. Pero para mí siempre quedó la duda, porque ese muchacho nunca era de andar reduciendo cosas o hablando de más, un cuadro bien calladito. Te pido disculpas si al rato no se escucha muy bien mi voz o escuchas que estoy con alguna forma de modular mal. No es que esté bebido ni que haya tomado. Es que me dio un accidente cerebrovascular el año 2022 mientras estaba trabajando y quedé con algunas secuelas de movimiento y también al momento de hablar. Pero esas son parte de las historias que tengo. Si llegaste hasta el final del video, te invito a darle me gusta, suscribirte a mi canal y compartirlo con quien creas que pueda gustarle este tipo de contenido. Saludos desde el cementerio.